Bueno, les voy a leer una contraportada a un libro que creo que explica bastante lo que vamos a ver con nuestro invitado en los próximos minutos. Dice así: una tarde de 1990 recibí una llamada del obispo Monseñor Augusto Vargas Alzamora, que pocas semanas después sería nombrado arzobispo de Lima y cardenal. Era amigo mío desde muchos años antes y había recibido un encargo en Roma. Se despedía del Papa Juan Pablo II, quien le preguntó si en el viaje de vuelta pensaba detenerse en Madrid. Al saber que sí, el Papa le dijo: le ruego que lleve un mensaje al historiador Ricardo de la Cierva. Monseñor Vargas, que era jesuita, me llamaba desde la residencia de la Orden en la calle Almagro número 6 de Madrid, que por razones íntimas yo conocía bien, y transmitió el escueto mensaje del Papa a un historiador español: canes debent latrare, los perros están para ladrar. Desde entonces esas palabras son el lema de mi escudo y la norma de mi vida. Este libro, escrito y publicado a los 82 años de edad, es una respuesta a ese mensaje de Juan Pablo II. Tengo que decirles que el libro se titula La infiltración, tiene como subtítulo La infiltración marxista y masónica en la Iglesia Española y Universal del siglo XX, y su autor, por supuesto, es don Ricardo de la Cierva. Don Ricardo, muy buenas noches, muy bienvenido a La Linterna. Buenas noches. Vamos a ver, primera cuestión. Usted comenta en el prólogo de La infiltración que este es un libro que tenía pendiente desde hacía años. ¿Qué es lo que le ha empujado finalmente a pasar de la potencia al acto, a convertir ese libro pendiente en un libro real? Bueno, es verdad, hacía muchos años que yo convivía con la infiltración, y por una serie de motivos personales, a veces providenciales, o sea, así lo creo yo, a veces, no sé, casualidad o lo que sea, que cada vez creo menos en las casualidades, pues yo tuve unos contactos personales con los grandes promotores de la infiltración marxista y masónica en España. Y no me lo busqué, sino que la vida dio esas vueltas y los conocí. Algunos los conocí muy íntimamente, muy íntimamente. Y bueno, entonces era un tema recurrente en mis pensamientos y en mis fichas. Tenía muchísima documentación sobre el caso, hasta que un día del año pasado, pues tuve una serie de revelaciones, que para mí es muy difícil sorprenderme en este tema, sobre infiltraciones masónicas en algunos miembros, incluso altos, de la Iglesia Española y Universal, del catolicismo, digamos, no solamente de la Iglesia, sino bueno. Y aquello me impactó tanto, porque es que resulta que algunas de estas personas habían sido amigos míos durante 40 años y yo no sabía que eran masones. Y claro, la armé, la organicé, les llamé a ellos inmediatamente, tuvimos un encuentro y les afeé que no me lo hubieran contado, porque esto no es una cosa que a un presunto especialista en la masonería, como soy yo, no se le oculta si somos amigos. Hemos seguido siendo amigos después y tirándonos los trastos, pero cada vez con menos frecuencia, porque no comprendo que una persona que se dice religiosa y que además lo es, sea miembro de la masonería. No, es una cosa que no lo entiendo. Y después de hablar con esta persona y con algunas parecidas durante meses y años, estoy cada vez más convencido de que no lo entiendo. Y además no lo quiero entender porque no lo puedo entender. Porque es que si es algo la masonería universal, cuento yo en este libro una anécdota, que no es ninguna anécdota, es un hecho real de un nieto mío, de los dos que tengo. Pues uno tiene 15 años y ya sabe muchísimo de masonería porque le interesa mucho, se lee mi libro, no sé qué habrá entendido de él, pero el caso es que un día me llamaron muy asombradas las monjas de un importante convento, Colegio de Madrid, donde él cursa, por cierto, con bastante brillantez sus estudios. Tiene 15 años, es un chico altísimo, jugador de baloncesto y de tenis, y bueno, mi nieto, como le interesa la masonería, pues un día le dijo un compañero suyo, que es muy amigo suyo además, que el año que viene se cambiaba de colegio y se iba al colegio X. Por la noche me lo contó a mí: oye, ¿sabes que este amigo mío el año que viene ya no va a venir aquí porque viene mucho a casa y tal, porque va a ir a un colegio X? Y yo le dije: pues dile a tu amigo que si sus padres son masones, porque el colegio donde le apuntan, que es importante y bueno, es un colegio masónico, nació masónico y lo sigue siendo actualmente.
Y entonces me dice mi nieto, ¿y qué es la masonería? Le di un discurso tremendo, porque él estaba interesadísimo en el tema masónico. Bueno, y se me olvidó lo que le dije, porque ya él se fue tal. Al cabo de 15 días me dice, ¿sabes que los padres de mi amigo seguramente son masones? Digo, pues se me había olvidado a mí la anécdota ya. Y me dice, sí, tenía idea que lo eran, pero por eso te lo pregunté. Y me dice, es que yo le pregunté a él, ¿y cómo tus padres te mandan a ese colegio sabiendo que es un colegio masónico? ¿Es que son masones tus padres? Y él me dijo que sí. Y entonces el chico mismo le preguntó a mi nieto, ¿y qué es la masonería? Y a mí me hace muchísima gracia la respuesta, porque es asombroso, la oyó de mí, desde luego, pero yo no me acordaba ya. Y me dice, pero como poniéndose firmes, muy serio, y sin dudar un segundo, me dice, la masonería es una secta satánica cuya finalidad es la destrucción de la Iglesia Católica. Esta fue la definición que me da mi nieto. Bueno, definición que yo creo que es muy ajustada a la realidad, sobre todo a algunos tipos de masonería. Y entonces me quedé muy asombrado. Y luego me dijo, pues yo creo que ya no va a ir. Digo, hombre, pues mira, me alegro mucho porque a lo mejor acababa igual. Pero en fin, eso quiere decir que en mi casa se respira mucho ese ambiente, hablamos mucho del tema masónico, recibimos a masones, han venido muchos masones, algunos muy importantes a mi casa, hemos hablado de estos temas. Yo estaba ahora a punto de empezar a fondo un libro que va a ser el siguiente, el 153, que se iba a llamar Masonería y Satanismo. Porque yo estoy convencido, el tema lo he estudiado muy a fondo, de que todos los satánicos son masones, aunque muchos masones no son satánicos, no tienen nada que ver con Satán. Hay un aspecto que aparece en su libro, aparte de la infiltración masónica, que vamos a volver después, que es el de la infiltración marxista. Claro, y hay una cuestión tremenda, es decir, la Iglesia Católica ha tenido siempre una posición muy clara en relación con el marxismo, claro, con el comunismo o socialismo real, como queramos denominarlo, pero hay un momento en que se produce un acercamiento de sectores católicos hacia el comunismo. ¿Por qué se produce esa aproximación hacia el comunismo y además una infiltración del comunismo dentro de la Iglesia Católica? Pues siempre voy a lo personal, porque al fin y al cabo el historiador tiene que hablar primero de su vivencia y después de todo lo demás. Si yo he tenido algún amigo en mi vida, he tenido muchos y los tengo teniendo muy buenos, no muchos, pero sí muy buenos, este era quizá el que más. Era un miembro de la Compañía de Jesús y el apóstol más importante que la Compañía de Jesús tenía en Madrid en los años de la posguerra, el padre José María de Llanos. No es ningún secreto lo que voy a decir. Era íntimo amigo mío. Él era periodista excelso, primero escribía en Arriba, luego en otros periódicos, luego yo qué sé. Bueno, pues el padre Llanos me mandaba mensajes en sus artículos dedicados a mí, expresamente, algunos muy simpáticos, algunos muy... Vamos, era una cosa muy, muy divertida. Cuando un día me dice, me dejó de piedra, yo no tenía ni idea. Acabo de ser nombrado miembro del Comité Central del Partido Comunista. Digo, ¿pero qué me dices? ¿Qué? ¿O qué me dices? Pues lo estudiábamos siempre. Pero bueno, yo no lo dejé hablar, me puse a llamarle de todo. Bueno, luego me calmé un poco cuando ya pasó el tiempo, rompí por completo con él, por supuesto, luego le vi en otras ocasiones. Pero cuando vi que San José María Escrivá de Balaguer, que era un santo, y como una casa, pues era amigo también del padre Llanos. Y curiosamente, en sus libros habla muy bien de él, incluso cuando sabía que era comunista. Y digo, bueno, si el padre Escrivá seguía siendo amigo del padre Llanos, yo podré volver a ser un poco amigo. Y la verdad es que lo volví a ser, aunque no intensamente, porque para mí que el padre Llanos se hiciera comunista es como si me dicen que mi madre se había hecho comunista. Es que no me lo podría creer, ¿no? Entonces, si los comunistas consiguen un fichaje en 1900
1949, me parece que fue exactamente, tan importante como el del apóstol de la juventud universitaria más importante que había en España, hombre que había dado ejercicios espirituales al general Franco, al año siguiente a que se los diera el padre Escrivá, persona inteligentísima, químico como yo, o sea, también, o sea, que realmente teníamos un montón de puntos de vista iguales. El filósofo eximio, inteligente. Bueno, yo todavía no sé por qué se hizo comunista el padre Llanos, no me lo explicó nunca. Trató de explicármelo y sus explicaciones me parecían unas tonterías enormes y falsas. Pero claro, es que un íntimo amigo del padre Llanos, de su misma orden, y bastante amigo mío también, resulta que fue con don Marcelino Camacho, también amigo mío, aunque por otro motivo, este segundo jesuita a que me refiero fue el fundador de Comisiones Obreras. No Marcelino Camacho, fue el jesuita. Yo también le conocía íntimamente. Y claro, pero bueno, es que me he metido en el nidal, no sé, en el eje del mal, que diría el señor Reagan o el señor Bush, ¿no? Porque esto es terrible, porque los amigos míos de la Compañía de Jesús, los más amigos míos que tengo en la orden, resulta que son comunistas. Luego vi que había más en esa orden y en otras, porque es que el problema terrible de mi libro es que yo aquí, mi libro la mitad son documentos, como habrás visto. Sí. Y entonces es que es tan increíble lo que cuento. ¿Cómo se pudieron meter los comunistas, pero vamos, en manada, dentro de la Iglesia Católica a partir de 1948, que es cuando Santiago Carrillo, que conoce el tema y lo ha contado también a su modo, mendaz, pero interesante, en sus memorias del 93, pues cuando Santiago Carrillo fracasa en su intento del maquis, de la invasión por el Valle de Arán, pensando que toda España se iba a levantar a luchar contra Franco bajo las banderas del Partido Comunista, y lo que pasó es que los que entraron, que fueron 4.000, fueron muchos, o los mataron o fueron a la cárcel inmediatamente, porque es que tuvieron un fracaso espantoso en todos los pueblos de España. Claro, intentar invadir a la España nacional todavía, porque aunque ya había terminado la guerra, pero lo era por la provincia de Huesca, es estar completamente loco. En la provincia de Huesca todo el mundo es católico, todo el mundo es anticomunista. Entonces y ahora. Bueno, y además había sufrido terriblemente y heroicamente, que no se ha contado, se han contado otras cosas, pero no se ha contado lo que pasó en Huesca, la maravillosa resistencia de Huesca, del pueblo de Huesca como un solo hombre, contra un ejército 20 veces superior, que no la tomó nunca. Bueno, eso había también para hablar mucho del tema de Huesca. No lo voy a hacer. Lo que digo es que fue una cosa tremenda que al fracasar en la invasión del Valle de Arán y llegar apenas pues no sé, a Viella o así, y ahí los cogieron. Claro, Franco mandó 4 divisiones, pero ellos venían con una división. Era una división, y sobre todo era una división cuadro para formar 5 o 6. Aquello fue una invasión maravillosamente planeada, que yo he estudiado muy a fondo en los documentos del Servicio Histórico Militar. Bueno, el caso es que fracasa rotundamente la invasión del maquis, que ahora son los combatientes de la libertad, eran los hijos de Stalin, ¿no?, y de las brigadas internacionales. Pues resulta que venían a España a restaurar la libertad y la democracia. Eso nos están diciendo todos los días esta banda de mentirosos. Banda de mendaces, les llamamos esta tarde en su programa. Les he llamado tantas cosas que... Pues la banda de mendaces, ahora nos dicen que aquellos señores de las brigadas internacionales, que son ciudadanos de honor de España, votados por el Partido Popular, que está como muchas veces cuentas tú también en tu crónica y en tus estupendas aportaciones iniciales. Bueno, pues el caso es que fracasó rotundamente el maquis, pero rotundamente. Desapareció hasta las raíces. Se hundió el Partido Comunista con ello, porque estaba identificado con él. Y entonces, Santiago Carrillo, por órdenes, todavía no era secretario general, estaba a punto, pero no lo era, por orden de Moscú, de manera directa, y de acuerdo con la pasionaria, ordenó el cambio de táctica. Bueno, hemos fracasado en el ataque directo. Vamos a triunfar con una táctica nueva. La infiltración. Esta fue estoy hablando del año 48, 48-49. Vamos a triunfar con una táctica nueva. La infiltración. Esta fue estoy hablando del año 48, 48-49.
Entonces la infiltración empieza entonces. Y por casualidad, porque no había por qué que fuera entonces, yo soy de los primeros en enterarme, primero por mi contacto de amistad con el padre Llanos, que era un comunista muy convencido, pero muy convencido, después de haber sido un fascista total, quizá por eso. Sí. Cuando se es fascista es bastante fácil hacerse comunista, ¿no? Bueno, pues el caso es que esa orden de infiltración la dio Santiago Carrillo, la dio Kremlin. El Kremlin ordenó meterse, hacerse legales, entrar, emplearon la palabra legales, que luego se aplicó con la ETA y tal. Bueno, tenéis que entrar en los sindicatos, y me recuerdo la frase de mi otro amigo Monseñor Camacho, que nunca ha dejado de ser comunista, y de cristianismo, por lo menos respetuoso, sí que lo era, no sé lo demás, pues que decía, los sindicatos con los ascensores funcionando. Eso me lo dijo en el Cine de la Flor un día que me encontré con él, Monseñor Camacho, que estaba con su mujer. Bueno, pues el caso es que se infiltraron en todo, en todo. La universidad, que lo cuenta con mucho detalle, atribuyéndose toda la gloria, el señor Semprún, exministro comunista y luego socialista de Cultura, pues sí, la universidad se infiltraron, es verdad. Alberto Ruiz Gallardón puede contar bastantes cosas de esa infiltración. Él no fue comunista nunca, aunque sea un infiltrado permanente, pero no fue comunista nunca. Que cuente las vivencias de su padre, que estuvo preso. Su padre, que era más de derechas que yo, pero estuvo preso por participar en la infiltración. Bueno, entonces fue un movimiento maravillosamente planeado. Comisiones Obreras es la primera gran victoria. Comisiones Obreras era un sindicato católico, sí, muy importante, el más importante que había en España. Lo que pasa es que luego, pues, gentes como el señor Miguel Magdalena, que todavía creo que anda por ahí, sí, vivo y coleando, me parece muy bien. Otra sesión debía tener yo con Miguel Magdalena, pero no me quiero irme de lado. Otro infiltrado de categoría. Bueno, pues se infiltraron los comunistas en los medios especializados de la Acción Católica, que eran los movimientos organizados más importantes de España en política y en todo. Era la infiltración que hubo en los medios de Acción Católica fue tremenda. Total, se cargaron al millón de militantes que tenía la Acción Católica en aquella época. Monseñor Delicado Baeza lo ha contado maravillosamente en varias fuentes que yo cito. Y se hicieron con comisiones obreras comunistas, el sindicato comunista y un cuerno, el sindicato católico, que sin dejar de serlo se hizo comunista. Don Ricardo, vamos a tener que ir a la pausa publicitaria, pero yo quiero hacer dos comentarios antes de esa pausa, porque además coincido con usted. En el capítulo 8 de su libro, donde habla usted de la infiltración masónica de la Iglesia, habla del padre Ferrer Benimeli. Sí. Y hace usted un comentario que yo llegué a esa misma conclusión hace años trabajando con la masonería, y es que usted comenta que ha escrito libros muy notables sobre la masonería, que ha aportado documentación muy notable, pero que luego suprime capítulos de la historia de la masonería tremendos. Por ejemplo, yo recuerdo en su día que trabajando con la Logia Lautaro me quedé sorprendido de la visión que daba Ferrer Benimeli, que no tiene punto de contacto con la realidad. Pero usted menciona, por ejemplo, cómo él suprime la referencia al papel de los masones en el asesinato de Calvo Sotelo, que fue un asesinato anunciado por la masonería. Un ritual masónico como una casa. Y además reconocido. Y esto me lo ha contado el jefe de los asesinos. Sí, sí, es cierto. Era un personaje singular, del cual me gustaría hacer algún día la biografía también, pero es que tengo tantas por hacer. El coronel creo que era de artillería, Urbano Orad de la Torre, grado 33, miembro importantísimo de la masonería española. El hombre que tomó el cuartel de la Montaña. Rojo hasta los tuétanos. Pero luego, pues, padre de María Rosa, la famosa bailarina, por cierto. Sí. Bueno, pues, qué magnífica. Urbano de la Torre, aparte de todas estas cosas, estuvo unos años en la cárcel y luego salió de la cárcel casi sin que nadie se diera cuenta. Y yo me hice muy amigo de él y fuimos íntimos amigos. Y un día me cuenta, en uno de los premios
que daba la editorial Gregorio del Toro, que era muy importante y que hizo muchos libros sobre estas cosas históricas, me contó don Urbano que, bueno, mira, la muerte de Carlos Sotelo fue un crimen masónico y yo lo conozco perfectamente porque fue quien lo planeó y quien lo ordenó. Me quedé de piedra. ¿Cómo? ¿Pero cómo esto no se sabe? Esto hay que contarlo al pueblo español. Don Urbano, digo, pues sí, pues te lo voy a contar y tú se lo cuentas al pueblo español. Y así fue. Es decir, el asesinato de Carlos Sotelo fue un crimen masónico. El capitán Condés, que era socialista, no comunista, que era de la Guardia Civil y jefe del comando que sacó de su casa a don José y le pegaron 4 tiros a la entrada del cementerio del Este, era masón. Y fue un crimen hecho por masones contra un hombre al cual los masones habían condenado a muerte previamente. Y esto me lo cuenta la persona que lo organiza, que es don Urbano Dolaz de la Torre, del cual mis lectores seguramente, o mis oyentes, nuestros oyentes, seguramente no habrán oído ni hablar de él, pues era un personaje muy importante de nuestra guerra civil. Acabó capturado en Almería y con unas aventuras realmente sorprendentes. O sea que eso es verdad. ¿A qué atribuye usted estos olvidos o estos deslices de Ferrer Benimeli? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo siento mucho, he estado muchos años sin decirlo públicamente, pero ya es público y notorio, vamos, porque el padre José Antonio Ferrer Benimeli, excelente escritor, hizo una tesis doctoral sobre la masonería y la Iglesia en el siglo XVIII, que es una maravilla, de verdad que es una cosa preciosa, patrocinado por Roma y tal y cual. Pues es masón, ¿qué lo voy a hacer? Es masón unido o uncido al grande oriente de Francia, que es el ateo, que es el peor. De ahí es Ferrer Benimeli. Él y unos cuantos compañeros suyos que han ido organizando giras masónico infiltradas por Francia. No sé por qué nos ha dado por Francia en todo el año pasado. Han estado dando conferencias por todas partes. Y él es miembro de la masonería. Pero vamos, esto no hay que probarlo, hay que leer sus libros. Hay otro libro al que usted se refiere en la página 571 de su libro, que es del padre Álvarez Lázaro, que es un libro que se titula La masonería. Yo confieso que cuando yo leí este libro me quedé estupefacto, es decir, también me dio la misma sensación que usted comenta en su libro de la infiltración, porque es un libro de propaganda de la masonería. De propaganda, pero total, emocionada de la masonería. Sí, sí. Álvarez Lázaro es compañero mío, es catedrático de historia, es una persona muy inteligente y también es masón. ¿Qué le vamos a hacer? Que diga yo esto en la COPE, a lo mejor me quieren crucificar. Pues no. Bueno, más problemas voy a tener yo, que soy el director de la Estoy aquí para decir la verdad y vengo aquí con papeles el día que usted quiera. Bueno, si le parece, don Ricardo, de momento vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida y continuamos esta entrevista. Pues continuábamos hablando a micrófono cerrado porque verdaderamente el tema que hoy traía a colación don Ricardo de la Cierva con este último libro suyo, La infiltración de Editorial Fénix, pues era para seguir hablando, vamos, para no cambiar de tema de conversación y mucho menos contar chistes. Y llegamos a esa parte de la entrevista en que yo entrego los trastos de interrogar a mis compañeros, en este caso compañeras de mesa, para que ellos continúen la entrevista. Doña María. Bueno, muy buenas noches, don Ricardo. La verdad es que, no sé, a mí se me ocurren 100 preguntas. Como no hay tiempo, es un tema muy interesante y más hoy en día, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber sobre la infiltración de la masonería en la Iglesia. Yo doy siempre mucha importancia, y aquí en esta tertulia damos siempre a la educación, ¿no? A mí me gustaría saber cómo está influyendo la masonería en la formación de nuevos sacerdotes, qué cuestiones fundamentales está tocando, cómo está cambiando eso, digamos, la doctrina tradicional de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues el problema es tremendo. Yo el tema lo he estudiado desde el seno de la Iglesia. Yo he sido tentado para ingresar en la masonería varias veces. Han venido a mi casa y yo se lo agradezco mucho porque eso revela una estima, como es natural. Bueno, pero no, nunca he dicho que sí. Y me han pedido altísimas jerarquías masónicas. Bueno, en cambio, en la Iglesia, pues desde el día en que me bautizaron y mi padrino
dijo en mi nombre que renunciaba a Satanás, a sus pompas y a sus obras, pues una de sus obras más importantes, evidentemente, es la masonería. Y desde ese momento yo soy antimasónico. Yo tengo muy pocos recuerdos de mi padre, que en paz descanse, pero tengo algunos. En estos días estoy reviviendo mucho su memoria, porque hace poco estaba yo en el CEU dando una conferencia en el ciclo que han hecho sobre la República y la Guerra Civil. El de la otra memoria histórica, sí que hablamos de otra memoria histórica. Y en ese momento se me acercó el señor Ezpeleta, presidente de la Asociación de Mártires de Paracuellos, que es un amigo mío y además es un gran especialista en este tema, y me dijo, hombre, quiero decirte que date una buena noticia, y es que tu padre, que está en curso en la última tanda de beatificaciones que se prepara en la diócesis de Alcalá para Roma, ha pasado ya el corte y ya va a ir a Roma. Bueno, dije a mis oyentes que interrumpía todo y que para mí era la noticia más importante que había recibido en mi vida, porque yo tengo de mi padre una idea, claro, murió cuando yo tenía 9 años, pero me acuerdo muchísimo de él. Y me acuerdo que él estaba muy preocupado con la masonería. Su padre, mi abuelo, don Juan de la Peñafiel, que fue ministro de la Corona y que era lo más monárquico del mundo y tal, y lo más católico del mundo, fue masón. Cuando a mí me lo dijeron ya no hace demasiado tiempo, me indigné, pero no, me lo probaron, y de la Logia Vigilancia de Murcia, ahí era venerable mi abuelo, hasta el momento de su boda con mi abuela, que tenía 15 años, en aquel feliz momento, y era catalana, Codorniu y Bosch, afincada en Cartagena, que le dijo, mira, Juanito, tú podrás ser masón, pero lo que no puedes hacer es casarte conmigo si sigues siendo masón. Le dio 24 horas para que abjurase, y en la parroquia de San Nicolás de Murcia abjuró. Entonces yo estoy condenado. Eso es tener las ideas claras incluso con 15 años, ¿eh? Sí, tener principios firmes e ideas claras, ¿eh? Pues, entonces, yo... que como digo, en fin, tenía también ideas muy claras sobre lo que era la masonería, las tenía porque mi padre, que estaba muy preocupado porque sabía ese asunto de su padre y todo eso, pues me habló muchísimo de la masonería. Me dio a leer el primer libro sobre la masonería que yo he leído en mi vida, que es de un mallorquín, miembro de la masonería, que luego lo dejó, y luego hizo un libro estupendo, se llamaba... no sé cómo es, la masonería en su mundo o algo así, no me acuerdo ahora cuál es el título, pero que es un libro que salió en el mes de marzo del año 36 y que es el primer libro masónico que yo he leído, porque luego vino la Guerra Civil, se quedó en casa, lo recuperamos a la vuelta y lo tengo en mi biblioteca todavía otra vez. Bueno, entonces es dificilísimo hacer una síntesis de lo que piensan los masones. Yo creo que ellos, yo para contestar a esa pregunta, lo que he hecho ha sido leerme todo lo que ha caído en mis manos y publicar, por primera vez en España, los rituales de la masonería. Las dos únicas publicaciones de rituales que están publicadas, porque los masones no pueden publicar sus rituales, lo tienen prohibido, pero no pueden evitar que lo haga yo. Y entonces, en las tenidas masónicas de algunas obediencias, se hacen las ceremonias con mis libros, porque están muy bien traducidos, según ellos. Bueno, y yo les digo a los masones, pero hacéis las ceremonias con las notas también, porque las notas les pongo como debo hacer, ¿no? Y me dice, no, las notas no las leemos, las hemos arrancado, pero los libros están. O sea que es imposible contestar a esa pregunta como no sea con una frase muy contundente como la de mi nieto, que es verdad, una secta satánica, porque tiene un origen diabólico, para mí no hay ninguna duda, cuyo objetivo es acabar con la Iglesia Católica, básicamente. Y eso es así desde que la masonería es masonería moderna, es decir, desde principios del siglo XVIII. Porque antes había otra masonería, que era la masonería de los constructores de catedrales, la masonería que se llamaba operativa, que era profundamente cristiana y católica. Yo tengo rituales de la masonería cristiana y son una preciosidad. Hay unas oraciones fantásticas a la Virgen, a Cristo. Los actuales rituales de la masonería regular inglesa, que es la más importante del mundo, los actuales rituales de la masonería regular inglesa, que es la más importante del mundo, hay una mención al gran arquitecto del universo, que nadie sabe lo que es,
y otra mención a Cristo, gran arquitecto de la Iglesia, y punto. Pero es que en los antiguos rituales, que yo tengo también, de la masonería operativa del siglo XVII, del siglo XVI, hay unas oraciones a la Virgen y a Jesucristo y a Dios, que es una cosa maravillosa. La masonería era una entidad cristiana. Las catedrales no las hicieron masones, las hicieron señores que andando el tiempo serían masones especulativos, pero que no eran, ni muchísimo menos lo eran entonces, ¿no? Y de esos orígenes cristianos, ¿cómo ellos pasan a ser, pues, no católicos, anticristianos, y como son en este momento? La masonería y el cristianismo son absolutamente incompatibles. Hay masones que no se lo creen, hay masones católicos que son amigos míos y que comulgan todas las semanas y lo hacen además, yo no les disuado, me parece muy bien, porque ellos creen en eso, ¿no? Pero si me preguntan sí que les contesto. Digo, mira, esto no puede ser porque la masonería es esencialmente una forma de gnosticismo, que es una forma de paganismo moderno. Esto lo dice el Papa León XIII, cuya mención está prohibida en las logias masónicas. Se puede hablar de otros papas, pero de León XIII no, porque es al que tienen miedo de verdad. León XIII es el papa que mejor... Las últimas encíclicas que hay sobre la masonería son de León XIII. Los demás papas lo han confirmado, pero no han hecho encíclicas nuevas. Y entonces, ¿qué se puede decir de la masonería? Pues se puede decir todo o nada. Es dificilísimo hacer un resumen, porque además, en efecto, hay muchísimas variantes. Unos creen en Dios, otros, como el Gran Oriente de Francia, desde el año 1877, borró la mención del gran arquitecto del universo. Ellos admiten la entrada de ateos. La Gran Logia de Inglaterra teóricamente no la admite, ahora también la admite. O sea, tienen un cacao mental tremendo, que no te enteras, vamos, es muy difícil, y eso que yo me conozco el tema bien, y me cuesta muchas veces entender los textos masónicos, porque son complicadísimos, ¿no? Y yo no me atrevo a hacer una definición rápida de lo que es. Ahora, la conexión pagana, es decir, la masonería es, como fue el paganismo, y el neopaganismo, y el gnosticismo del siglo II de Cristo, una sociedad anticristiana, esencialmente anticristiana y pagana, a mí esa me parece que es la definición histórica más cabal que hay. Sí, estoy de acuerdo. Doña Gochone, tiene usted 2 minutos y medio para preguntar y que le responda a don Ricardo. 2 segundos y medio. Bien. ¿Usted cree que el Club de Roma tiene también una infiltración por parte de los masónicos? Lo he oído. Y conozco a algunos miembros del Club de Roma. Se lo he preguntado. Porque tengo la inoportunidad de preguntar las cosas, ¿no? A gente con quien tengo confianza. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que puede haber... Es como los rotarios. Los rotarios son masones. Mi padre, que en paz descanse, decía, son la antesala de la masonería. Me lo decía con 9 años y se me ha quedado para toda la vida. Él debía tener buena información. Son la antesala de la masonería. A mí me han invitado a reuniones de rotarios y son de una perfecta caballerosidad, buen humor y simpatía. No tengo nada contra ellos. No lo sé. Pero más detalles sobre el Club de Roma. La verdad es que tiene cosas raras que no entiendo, que suenan a masónicas, pero también el Club de Bilderberg y la Trilateral y todas estas sociedades que hablan de gobiernos mundiales y tal, tienen cosas raras y yo no me atrevería a llamarles masones. Miren ustedes, una cosa muy sintomática es esta. En la España de la República había muchísimos masones en la izquierda. No había ni un solo masón en la derecha. En el partido de la derecha, el G. Robles o Renovación Española, que pertenecía a mi padre, no hubo nunca, jamás masones. Ahora, en el Partido Popular, así. Hay muchísimos. Y que no me digan que no, porque me pongo un día que esté inspirado a dar una lista de nombres y iban a caerse algunas estrellas, ¿eh? Por cierto, hay alguno que negó su pertenencia a determinadas obediencias masónicas y Algunos que sobre lo negó. las otras guardó silencio, con lo cual nos quedamos con la duda. El que lo nieguen sabe usted que si es de una logia encubierta y todos lo son, pues
Pues no. Hay, por ejemplo, una logia propaganda DUE muy fuerte en España. Sí. Es la italiana. Sí. La hay aquí. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La orden Skull and Bones, que es una orden masónica norteamericana a la cual pertenece la familia Bush, la familia Obama y muchas familias importantes, políticas y no políticas de Estados Unidos, pues la sociedad Skull and Bones ha abierto en España hace pocos años, muy pocos, una especie de sucursal, una logia, pues se llaman logias también, adscrita a la Skull and Bones. Y en esa logia hay mayoría de gente del Partido Popular, algunos amigos míos. Vuelvo a decir, no se han atrevido nunca a negármelo. Bueno, tiene que hacerle una pregunta. Muy rápida, le adelanto a usted que le quedan 45 segundos, pero Buenas es que sé que si no le va a dar algo. Don Ricardo, usted en una entrevista en 2005 que se publicó en diversos medios del Grupo Intereconomía aseguró tener datos de que el señor Rodríguez Zapatero era masón y además apuntó a varios ministros del Ejecutivo del señor Rodríguez Zapatero. Entonces, si no recuerdo mal, dijo que no había llegado el momento de desvelar esos nombres de esos ministros y yo no sé, yo me pregunto si 3 años después estaría usted en condiciones de hablarnos de esos ministros a los que usted apunta como masones. Pues sí. Yo lo de Zapatero no tengo ninguna duda, aunque él dice que no. Bueno, pues él dice que no, pero será de una cosa muy parecida que tenga otro nombre, ¿no? Como decían aquel amigo de los clásicos, ¿no? Esto, si no es de Homero, es de otro poeta del mismo nombre. Bueno, pues a lo mejor pasa esto con Zapatero. Yo creo que sí que es masón, porque yo publiqué un libro hace 2 años que se llamaba Rodríguez Zapatero, 3 años de gobierno masónico. Sí. Es decir, por lo menos por sus frutos los conoceréis, dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Pues sus frutos son clarísimos. La educación para la ciudadanía es un proyecto masónico como una casa, hecho por una logia masónica que tiene un nombre muy bonito que es Cibes, es decir, el ciudadano. Es una logia masónica y es el que ha hecho el proyecto. La señora esta de educación, la cual hemos hablado usted y yo esta tarde, ¿no? Pues sabe que Cibes es digamos, el alma mater de la educación para la ciudadanía. Estoy seguro que sí. La señora Cabrera y Carlos Sotelo, más bien lo primero que lo segundo, pero en fin, la admito porque ella admite muy noblemente las 2 ramas de su ascendencia. Los Cabrera eran una gente fenomenal, pero republicana, pero estupenda, ¿eh? Eso es como siempre lo he pensado. Bueno, pero la señora Cabrera sabe que la educación para la ciudadanía es un proyecto y una realización masónica pura. Yo creo que sí que lo tiene que saber, porque de tonta no tiene un pelo, ¿eh? Es profesora de mi facultad de Filosofía y Letras y nunca le ha llamado de todo menos tonta, porque no lo es. Hablando de masones, enseguida se le va el santo al cielo. Bueno, nosotros hemos concluido el tiempo, pero la verdad es que nos podríamos pasar horas hablando de este libro magnífico de Ricardo de la Cierva que se titula La infiltración y que tiene como subtítulo La infiltración marxista y masónica en la Iglesia española y universal del siglo XX. Yo tengo que recomendárselo porque, como suelo decir en muchas ocasiones, Ricardo de la Cierva siempre nos engaña en el título de los libros. Da la sensación de que el título del libro acota el contenido y luego el libro siempre tiene mucho más que aquello que promete con su título. Don Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. Y mañana voy a firmar ejemplares, perdón la no, por favor, se lo ruego. En nuestra librería Castellana 45, ejemplares de este libro que me lo han pedido y los firmaré. ¿A qué hora será? ¿A qué hora será la firma? A las 6. A las 6, muy bien. Pues recordaremos que a las 6 de la tarde en la librería de Castellana 45 estará firmando don Ricardo de la Cierva La infiltración y otras obras históricas suyas. Muchísimas gracias, don Ricardo.